Buenas tardes a todos los que tendrán a bien ir ingresando a esta reunión del día de hoy, en el cual trataremos tópicos muy interesantes entre el doctor Cristian Cabrera Heredia y mi persona, que les habla, Mario Oviedo, en el cual estaremos tratando el tema de lo en materia penal y constitucional, la garantía olvidada del debido proceso. Saludamos al doctor Cristian Cabrera Heredia, que acaba de hacer la entrada y conectándose con nosotros a través de esta plataforma de Defensa Pública RD de la Asociación de Defensores Públicos de la República Dominicana. Le damos un caluroso saludo al doctor Cristian Cabrera y a todos los que van a irse conectando con nosotros para compartir algunas impresiones sobre este tan interesante tema. Cristian, te saludo antes que todo y de iniciar con la presentación y la mecánica en el cual vamos a desarrollar este tema. Buenas tardes, Amaury. Un gusto con poder compartir contigo en este conversatorio sobre un tema tan interesante y controversial a la vez. Así que saludos para ti. Bueno, en ese caso vamos a iniciar, son las 7 de la noche, a los fines de poder completar esta apretada agenda, porque aunque no lo sepan, el tema es muy extenso, tiene muchas aristas, y aun cuando tengamos la capacidad de síntesis necesaria para poder abordar este tema, necesitaríamos de dos intervenciones, y en ese sentido, a los que se vayan conectando, le vamos a decir de manera anticipada que sería necesario, al término de la hora que Instagram permite grabar el video, una extensión de unos minutos más para poder abordar las aristas faltantes del tema y poder llegar a las conclusiones necesarias para poder fijar percepciones importantes sobre este tema. Es necesario, debido a que estamos transmitiendo obviamente a través de la plataforma la Asociación Dominicana de Defensores Públicos, que iniciemos con la presentación. El doctor Cristian Cabrera Heredia, como muchos saben, es defensor público, es coordinador de la Oficina de Defensa Pública del Departamento Judicial de San Cristóbal, tiene una maestría, obviamente, en Derecho Constitucional, es un experto en Derecho Penal y Procesal Penal, y tiene grandes conocimientos de Derecho Administrativo que van a ser de mucho provecho para poder debatir estas cuestiones que van a ser muy interesantes y que han sido poco abordadas, tanto en términos de derecho interno como de derecho internacional, y va a ser muy importante la participación del doctor Cristian. Por mi parte, Amaury Oviedo, soy licenciado en Derecho, ex defensor público del Departamento Judicial del Distrito Nacional, actualmente trabajando en el Poder Judicial como inspector litigante. Al igual que el doctor Cristian, tenemos las nociones necesarias para poder abordar estos temas y entiendo que van a ser muy interesantes para la comunidad jurídica. Es un tema en boga, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo completo, sobre la función jurisdiccional en cuanto a la ejecución de lo decidido y lo que tiene que ver con el seguimiento de las decisiones judiciales. En ese sentido, para poder abordar el aspecto constitucional, que va a ser el primer elemento de discusión que se va a generar en este coloquio, que vamos a tener el doctor Cristian Cabrera y yo, él va a comenzar iniciando sobre el abordaje del aspecto constitucional, de lo que tiene que ver con la garantía de la ejecución. Y al término de la intervención del doctor Cristian, yo estaría abordando lo que tiene que ver con la garantía del derecho penal. Y al final, el doctor Cristian estaría haciendo algunas observaciones, estableciendo algunas precisiones importantes a título de conclusión sobre el tema desarrollado. Así que, habiendo establecido esto y indicando cuál va a ser la mecánica de desarrollo de este espacio, le otorgo la palabra al doctor Cristian para poder escucharlo y dar inicio formal entonces a esta intervención, a este coloquio que vamos a tener aquí el día de hoy. Cristian, el escenario es tuyo y muchísimas gracias por prestarte siempre a participar en este tipo de discusiones interesantísimas para la comunidad jurídica. Gracias. Muchas gracias, Amaury, por la presentación. Y al igual también muchas gracias por ser coautor, ¿no?, de lo que es la invitación que me hace la Asociación Dominicana de Defensores Públicos para poder participar de este conversatorio sobre un tema tan interesante y sobre todo para la función que desempeñamos los defensores públicos en República Dominicana. De ahí que por eso se proyecta ser bastante interesante. Igual también saludo a todas van a ser muy interesantes y de mucho provecho para todos.
En cuanto a lo que es el abordaje del tema, voy a hacer una breve, en primer orden, voy a hacer una breve descripción de lo que es el derecho fundamental a la justicia, que digamos es el punto de partida para la construcción conceptual de lo que es la garantía que nos atañe el día de hoy, que es la garantía de la ejecución de lo decidido. También voy a explicar lo que ha sido su desarrollo y sobre todo los aportes importantes que han realizado tribunales internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que digamos han sido los tribunales que han desarrollado con mayor precisión esta garantía y sobre todo la importancia que tiene para un Estado democrático. Luego de esto voy a explicar cómo se inserta en la Constitución Dominicana y cómo lo desarrolla el Tribunal Constitucional en el año 2013, en el primer pronunciamiento que hace en relación a esta garantía, para luego dar paso a más bien tanto a los procesos constitucionales de manera específica, a la acción de habeas corpus, a la acción de amparo, respecto de cómo tratan el tema relativo a lo que es las ejecuciones de sentencias judiciales. En ese sentido, debo empezar diciendo de que en la República Dominicana, un Estado democrático, como todos sabemos, que se caracteriza o debe caracterizarse por propiciar la sumisión no solamente de los ciudadanos al ordenamiento jurídico, sino también de los entes del propio Estado. De igual manera, un Estado democrático también se caracteriza por fijar fines y metas específicas que deben de ser, digamos, alcanzadas o procuran ser alcanzadas por todas las personas que integran lo que es la sociedad. De igual manera, en el caso de República Dominicana, la propia Constitución fija cuáles son los fines esenciales. Y esos fines esenciales del Estado o de la sociedad lo encontramos plasmado con precisión en el artículo 8 de la Constitución, cuando establece como un fin esencial la protección efectiva de los derechos de la persona, también el respeto a la dignidad y lo más importante, la obtención de los medios que nos permitan a todos, de forma igualitaria y equitativa y progresiva, poder manejarnos en el entorno de la sociedad. Es así que para garantizar esto, sobre todo en un Estado democrático, se hace necesario que todos nos sometamos al ordenamiento jurídico. En el caso específico del Poder Judicial, que digamos es el protagonista del tema que estamos tratando el día de hoy, también el ordenamiento jurídico desarrolla elementos para garantizar que el Poder Judicial, como poder del Estado, también se someta al ordenamiento jurídico. Y para esto lo hace promoviendo lo que es la seguridad jurídica como una herramienta que permite al ciudadano, cuando accede al sistema de administración de justicia, poder anticipar los posibles resultados derivados del desarrollo de un proceso. Y esa anticipación es lo que algunos autores llaman la garantía o el requisito de la predictibilidad en la administración de justicia. Es decir, que cuando un ciudadano ingresa al sistema de justicia, de antemano puede anticipar cuáles son los posibles resultados que pueden derivar de dicho proceso. En ese sentido, para la administración de justicia, más bien para los ciudadanos, anticipar ese resultado es una herramienta de vital importancia. De ahí que en un proceso, la víctima, en materia penal, por ejemplo, debe anticipar o puede anticipar cuáles serían los resultados respecto de que le acojan la demanda presentada. En el caso del imputado, en el marco del proceso penal, debería anticipar cuáles serían las consecuencias punitivas en caso de que fuera declarado culpable. Y en el caso de la condena, pudiera anticipar cuál es el tiempo que él va a durar y sobre todo que ese tiempo no pudiera superar el tiempo fijado en la sentencia. Y en materia de justicia constitucional también, cuando una persona accede, debe anticipar cuál será el resultado respecto del conocimiento del proceso y sobre todo cuando la acción presentada a través de la cual procura la protección de sus derechos fundamentales sea acogida por un tribunal. De ahí que como parte de la predictibilidad y como elemento de la seguridad jurídica, no solamente se debe materializar con los posibles resultados, sino también con la predicción que puede hacer el ciudadano sobre la ejecución de lo que el tribunal decida. Y de ahí viene también que la predictibilidad incluye no solamente el posible resultado, sino también la ejecución de la sentencia y, más importante aún, el tiempo en el cual se va a ejecutar esa sentencia. Es por eso que el Poder Judicial en un Estado democrático es el garante de uno de los derechos esenciales desarrollados en una Constitución, que también ocurre en República Dominicana,
es el llamado derecho fundamental a la justicia, o como lo desarrolla la Constitución Dominicana, el derecho a la tutela judicial y efectiva. Reitero, es lo mismo, ¿no? En Costa Rica se le denomina derecho fundamental a la justicia, en República Dominicana derecho a la tutela judicial efectiva. Pero como derecho, y tal como lo describe el jurista español Eduardo García Benterría, el derecho fundamental a la justicia no es más que el derecho que tenemos todas las personas, primero, de tener acceso al sistema de justicia y dentro del proceso poder ejercer todas nuestras facultades, sobre todo ante los órganos jurisdiccionales, primero, para que esto estudien la pretensión y decidan en base a las reglas fijadas por el ordenamiento jurídico, ya sea acogiendo nuestras pretensiones o desestimándolas, pero al fin de cuentas estableciendo la verdad oficial, que es lo que hace un tribunal cuando emite una sentencia. Igual, la Sala Constitucional de Costa Rica también define el derecho fundamental a la justicia como la existencia y disponibilidad de un sistema de administración de justicia, en este caso, un conjunto multidisciplinario o de mecanismos encabezados por orden jurisdiccional que, primero, con categoría o elementos o condiciones de independencia y también especializado en el ejercicio de la función, que permita la disponibilidad de jueces para que estos conozcan los procesos presentados por los ciudadanos y, lo más importante, que puedan fijar lo que es la verdad jurídica del proceso presentado. Un aspecto importante que se desprende de la sentencia fijada por la Corte de Costa Rica es que establece que el derecho fundamental a la justicia tiene dos grandes alas o dos grandes componentes. El primer componente sería el acceso a la justicia, y esto implica la posibilidad de que los estados dispongan de órganos jurisdiccionales a los cuales las personas puedan acceder cada vez que uno de sus derechos fundamentales se encuentre en juego, o cada vez que resurja algún conflicto en contra del Estado o en contra de un particular donde estén envueltos derechos y deberes. Y la segunda ala o el segundo componente es el debido proceso, es decir, de que aparte de que exista el acceso a la justicia, que ese acceso sea en base a un conjunto de reglas denominadas garantías mínimas del debido proceso, que deben ser observadas durante la tramitación de dicho proceso. En este caso, las garantías mínimas, denominadas garantías del debido proceso, suelen ser desarrolladas por las constituciones y tienen como característica principal de que deben ser observadas en cada uno de los procesos. Y nuestra Constitución Dominicana, en el artículo 69, como bien sabemos, desarrolla ese conjunto de garantías mínimas que tienen que ser observadas por los jueces en todos los ámbitos, en materia penal, civil o justicia constitucional, entre otros. ¿Qué sucede? Y por eso el título de este conversatorio, la garantía de la ejecución de lo decidido como una garantía olvidada del debido proceso. Cuando analizamos el artículo 69 de la Constitución, en ninguna parte se contempla como una garantía del debido proceso la famosa garantía de la ejecución de lo decidido. Pero así pasa también con la Convención Americana de los Derechos Humanos, cuando en el artículo 8 desarrolla las garantías judiciales. De ahí que en principio no se contempló la garantía de la ejecución de lo decidido como una garantía del debido proceso. En el caso dominicano, digamos, se empezó a proyectar tímidamente en materias específicas, como por ejemplo en el proceso penal, con la modificación al Código Procesal Penal en el año 2004, pero es en la Constitución en el 2010, donde, digamos, se contempla de manera indirecta como una garantía del debido proceso. ¿Por qué de manera indirecta? Porque, repito, no queda consagrada en el artículo 69 de la Constitución. La encontramos en el artículo 149, párrafo primero de la Constitución de República Dominicana, cuando habla de las funciones de los jueces, que establece que dentro de las funciones de los jueces está juzgar, pero además hacer ejecutar lo juzgable. Y es ahí que en la sentencia 105-2014, el Tribunal Constitucional rescata esta garantía, o más bien construye esta garantía a partir de dicho artículo, específicamente, reitero, en la sentencia 110, la 2013, reconociendo primero que la ejecución de lo decidido es una garantía del debido proceso, y un detalle, y lo más importante, que esa garantía, su cumplimiento es irrestricta, en este caso, del Poder Judicial.
desarrollando la famosa tesis de que esta garantía, al ser integrante del debido proceso, implica de que le corresponde a los jueces garantizar que la misma se cumpla. Posteriormente, en la sentencia 105, es la 2014, el Tribunal Constitucional define esta garantía como el derecho a ejecutar lo decidido por los órganos jurisdiccionales, como también una garantía que integra el debido proceso y establece, reitero, conectada específicamente a lo que es el acceso a la justicia y, lo más importante, debiendo procurar que lo decidido se cumpla en un plazo razonable. Sin embargo, aun cuando tenemos ese desarrollo jurisprudencial, esto hasta cierto punto genera ciertas limitantes y sobre todo cuando la examinamos de cara a cada uno de los procesos que integran el ordenamiento jurídico dominicano. Pero con relación a la importancia de esta garantía, también en este caso en las reglas mínimas sobre la seguridad jurídica en el ámbito iberoamericano, aprobado en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana de Justicia, celebrada en Brasilia del 4 al 6 de marzo del año 2008, se establece lo siguiente sobre esta garantía. Se indica: es claro que la seguridad jurídica exige la efectiva ejecución y cumplimiento de las sentencias firmes y establece que no pueden ignorarse las ejecuciones de la sentencia y demás decisiones judiciales, puesto que esto forma parte esencial de lo que es la seguridad jurídica, debiendo asumirse una actitud firme por parte del Poder Judicial para llevarlas a cabo. Además, que debe contar con la colaboración de otro órgano del Estado. Pero lo más importante que se subraya en esta cumbre es que los jueces deberán proceder con mayor firmeza al ejercicio de sus poderes, sobre todo frente a quienes compete asegurar las ejecuciones de la sentencia. Dice que el problema puede ser especialmente importante cuando se trata de sentencias dadas en contra de los poderes públicos o en caso de decisiones particularmente relevantes desde el punto de vista político. Un aspecto importante que también cabe resaltar es que en esta cumbre, en esta decisión de la cumbre, se reconoce la importancia que reviste las ejecuciones de la sentencia para lo que es la seguridad jurídica. Pero lo más importante, el rol que respecto a su cumplimiento debe desempeñar el Poder Judicial. Un aspecto importante que también se resalta del contenido de la Constitución es que respecto a las ejecuciones de sentencia, la Constitución desarrolla, digamos, una herramienta explícita en lo que tiene que ver con las ejecuciones de sentencia en materia penal, ya que cuando en el artículo 40.7 reconoce, en este caso, la necesidad de que aquellas sentencias que ordenen la libertad de una persona deben de ejecutarse de manera inmediata, y lo propio ocurre respecto del cumplimiento de sentencias privativas de libertad por parte de las personas condenadas. Creo que esta parte que hace la Constitución es por la importancia que representan el cumplimiento de este tipo de sentencias, sobre todo cuando implican privación de libertad. De ahí reitero que es importante ese desarrollo establecido en la Constitución y es lo que sirve de base para la construcción o más bien la explicación de esta garantía dentro del ámbito de la justicia penal. Sin embargo, los aportes más importantes respecto de la construcción de esta garantía han sido desarrollados a partir de dos sentencias dictadas por tribunales internacionales. La primera de ellas es la sentencia dictada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el famoso caso Baena Ricardo contra Panamá, que resulta que en sus inicios la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al momento de emitir sus primeras sentencias, se encuentra con la problemática de la falta de cumplimiento de las decisiones ordenadas por ellos, dictadas por ellos. Entonces ellos hacen un análisis y verifican que la Convención Americana de los Derechos Humanos omitió regular lo relativo al cumplimiento y a la supervisión de las sentencias dictadas por las Cortes. Ellos hacen un análisis de lo que ocurre en Europa, donde sí la Convención Europea de los Derechos Humanos sí reguló el tema del cumplimiento y el seguimiento de la sentencia e incluso establece de que el órgano encargado de supervisar la sentencia dictada por la Corte Europea de Derechos Humanos es el Consejo de Ministros. Entonces, ante esta, digamos, si se quiere, laguna o inobservancia por parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte construye una teoría a partir de la cual desarrolla la tesis de que primero, ellos son el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la sentencia y segundo, que su trabajo no termina con el dictado de la sentencia, sino cuando las sentencias dictadas por ellos
es cumplida de manera íntegra por parte de los estados. Y ellos hacen esta precisión a partir de dos elementos fundamentales. Ellos dicen, número uno, cuando un instrumento no establece, o como la convención no estableció, no designó ningún órgano para vigilar el cumplimiento de la sentencia, debe de entenderse de que esa facultad es exclusiva del órgano que la dicta, en este caso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y el segundo elemento que utiliza es que, como la sentencia es una parte del proceso, el proceso no termina hasta que ésta no se ejecuta. Y de ahí entonces analizan y toman como parámetro lo que es la garantía de la ejecución de lo decidido. Y en ese sentido ellos reconocen de que el garante de que esta garantía se lleve a cabo a feliz término es el propio órgano que dicta la decisión. Y a partir de ese momento desarrollan la tesis de que el tribunal que emite la sentencia es el encargado de procurar la ejecución de la misma. Esta tesis también es asumida por la Corte Europea de los Derechos Humanos, en el caso Horsby versus Grecia, donde la Corte subraya de manera clara que el derecho a la tutela judicial y efectiva sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado parte permite que una decisión judicial firme y obligatoria permanezca inoperante entre las partes, y subraya además que las ejecuciones de la sentencia emitida por los tribunales debe ser considerada parte integrante del juicio. Y, reitero, a partir de estas dos decisiones queda construida de manera clara lo que es la garantía de la ejecución de lo decidido como parte integrante de lo que es la tutela judicial efectiva y por lo tanto el debido proceso, pero además de que esta garantía recae exclusivamente en los órganos, en este caso de los jueces, que emiten la decisión independientemente de la jurisdicción de que se trate. Y es claro que esta garantía tiene mayor importancia en los casos de procesos constitucionales, y es lo que retoma la Corte Interamericana en el caso Baena Ricardo, cuando establece que la efectividad de la sentencia indefectiblemente dependerá de su ejecución y que el proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento, y estableciendo que para satisfacer el derecho al acceso a la justicia no es suficiente con que el respectivo proceso o recurso se emita una decisión definitiva donde se declaren los hechos y las obligaciones asumidas en este caso por la parte que ha lesionado los derechos fundamentales, sino que es preciso que existan mecanismos efectivos en primer lugar para que ejecutar ese tipo de sentencia de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. Además, las ejecuciones de tales sentencias deben ser consideradas como parte integrante del derecho al acceso a la justicia, entendido en el sentido más amplio, lo cual debe abarcar no solamente el cumplimiento pleno de la sentencia respectiva, sino también las sanciones en caso de incumplimiento. Y por último, subraya que lo contrario supone la negación misma de este derecho. Entonces, reitero, queda más que claro que a partir de estas dos sentencias, la garantía de la ejecución de lo decidido pasa a formar parte del conjunto de garantías mínimas que integran el debido proceso, y yo digo que se convierte sin lugar a duda en la garantía más importante y sobre todo en los procesos o procedimientos constitucionales. Ahora paso a hacer un pequeño análisis de cómo se proyecta esta garantía en los procesos constitucionales de la jurisdicción de la libertad. Específicamente, cómo se desarrolla las ejecuciones de sentencia en los procesos de habeas corpus y en los procesos de amparo. En el caso de la acción de habeas corpus, debemos saber que es un proceso constitucional que encuentra reconocimiento en el artículo 71 de la Constitución Dominicana, que tiene como finalidad principal proteger lo que es el derecho a la libertad y que procede ya sea en los casos de que la privación de libertad sea ilegal, en caso de que la privación de libertad sea arbitraria o en caso de que la privación de la libertad sea irrazonable. La regulación del procedimiento la encontramos desarrollado en el Código Procesal Penal Dominicano a partir del artículo 381. Decir de la acción de habeas corpus que durante su desarrollo o su proceso, el juez que conoce de esta acción puede emitir dos tipos de decisiones. La primera decisión que puede o debe emitir el juez en materia de habeas corpus es
la decisión de mandamiento de habeas corpus, que es una decisión desconocida por, digo, la mayoría de los jueces que conocen la acción de habeas corpus, que está regulada por el artículo 383 del Código Procesal Penal. Esta decisión de mandamiento de habeas corpus es la decisión que tiene que emitir un juez cuando es apoderado de una acción de habeas corpus para solicitar que sea llevado ante él la persona que se encuentra detenida. Reitero, el requerimiento que el juez hace de que le lleven la persona detenida no es mediante un citatorio, sino es mediante una decisión judicial. Y esa decisión se llama mandamiento de habeas corpus. ¿Qué resulta? Dentro del proceso de habeas corpus, esta es la decisión más importante que emite el juez. Y digo esto porque cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos desarrolla la tesis de que el habeas corpus es el mecanismo más efectivo para evitar una desaparición forzada de una persona, lo hace sobre la base de lo que permite el mandamiento de habeas corpus, porque la garantía exige que el juez inmediatamente se apodera de la acción, mande a buscar a la persona accionante, por lo que esto puede interrumpir cualquier trama que se haya orquestado en contra de una persona para propiciar su desaparición forzada. De ahí que el Código Procesal Penal Dominicano desarrolló entonces mecanismos para que este mandamiento sea cumplido. De ahí que entiendo que si hay elementos que permiten, digamos, regulatorios, que permiten la ejecución de lo que es el mandamiento de habeas corpus. Y estos mecanismos los encontramos en el artículo 384. El primer mecanismo es que dice el 384, que el mandamiento de habeas corpus no se puede incumplir por defectos formales. Es decir, que si en el mandamiento de habeas corpus el juez, digamos, coloca la fecha mal, que el juez, digamos, coloca la dirección errónea de la persona accionada, esto no evita o no puede evitar que no se cumpla con lo que es lo ordenado por él, en este caso que se ha llevado ante la persona detenida. Y me parece que es un mecanismo bastante eficaz para evitar que el incumplimiento sea el resultado de una debilidad, digamos, sin ningún tipo de sentido. La segunda cuestión que plantea el artículo 384 es que la persona que recibe el mandamiento de habeas corpus se considera el destinatario. Me explico. Supongamos que cuando se presenta la acción de habeas corpus se establece en la instancia, o de manera oral se estableció, que el cabo Reyes es la persona que tiene detenida al accionante. Pero resulta que quien recibe el mandamiento de habeas corpus es el general Rivas. El general Rivas no puede negarse a cumplir con el mandamiento, alegando de que no está dirigido en contra de él. Lo que a la norma le interesa es que, aun cuando no sea él la persona accionada, si él es que tiene a la persona detenida, él es que tiene que llevarlo. De ahí que, reitero, también este mecanismo propicia que se pueda cumplir adecuadamente lo que es el mandamiento de habeas corpus. Ahora bien, la ley, digamos, no, esa... Parece que el doctor Cristian Cabrera tuvo inconveniente con su conexión. Vamos a esperar unos minutos a ver si podemos lograr que el doctor Cristian vuelva a ingresar y pueda continuar con su participación en el punto en el cual lo había dejado de abordado. Recordarle a todos ustedes que el tema de esta disertación, en lo que ingresa el doctor Cristian, es la garantía de la ejecución de lo decidido en materia penal y constitucional, intentar establecer esa garantía olvidada del debido proceso, que como precisaba el doctor Cristian Cabrera, tanto la Constitución dominicana como nuestra normativa procesal penal hace abordajes mínimos, ínfimos, hasta cierto punto tibio, de una garantía de ejecución que permite contextualizar hasta cierto punto la efectividad del Poder Judicial como órgano de administración de justicia. Las ejecuciones de las decisiones es el pilar fundamental de, como veremos en la parte penal, que yo tendré a bien abordar, el cimiento de la posibilidad de que los jueces tutelen y garanticen el derecho a la libertad y la seguridad personal, el derecho a la integridad y el derecho a la vida en muchas circunstancias por la posibilidad de la ejecución de esas decisiones. Vamos a darle un minuto a ver si el doctor Cristian puede volver y podamos resolver esta cuestión. Si no, entonces iniciaríamos con el abordaje de la parte penal y cuando el doctor Cristian se reintegre, entonces nosotros volveríamos a continuar con el abordaje. Ya el doctor Cristian se está conectando.
Vamos a darle un segundo para que vuelva. Ya, doctor Cristian está. Bueno, Perfecto. me disculpa, un fallo técnico, pero estamos acá. Bien. Esto es en vivo, no hay problema. Así es. Bueno, le acababa en mi intervención, hablaba sobre los mecanismos de cumplimiento que desarrolla el Código Procesal Penal para cumplir lo que es la sentencia de mandamiento de habeas corpus. Pero también establecía que la norma también prevé mecanismos de sanciones para lograr que se materialice adecuadamente el cumplimiento de esta decisión. Y es por ello que la norma establece, específicamente el artículo 384, que si se incumple la decisión de mandamiento de habeas corpus, y en este caso el sujeto obligado no lleva ante el juez a la persona requerida, en contra de este puede operar una sanción. En este caso es lo relativo a que el juez ordene o dicte una orden general de captura en contra de la persona que tiene consigo a la persona detenida. Reconocemos que esta sanción es un poco ambigua porque la norma dice que procede dictar una orden de captura, pero no te dice, digamos, para qué fines, ¿no? Y quizás no desarrolla en principio cómo se va a materializar esta orden. Sin embargo, tenemos que conectar con el artículo 141 del Código Procesal Penal, que desarrolla lo que es el poder coercitivo del juez en materia penal y que por vía de consecuencia también puede asumir el juez en materia de habeas corpus. Estos mecanismos coercitivos le permiten al juez, en este caso, primero solicitar el auxilio de la fuerza pública. Y en este caso creo que sería una herramienta para ejecutar la orden de captura en contra de quien se negó a llevar ante él a la persona detenida. Pero además, otro tipo de medidas que se proyectan en el artículo 141 es que el juez también puede disponer todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de su decisión. Y aquí sí entiendo de que se le dota al juez de herramientas incalculables, ¿no? Y bastante amplias, porque cuando se dice todas las medidas necesarias, realmente creo que el juez cuenta con herramientas para que poder garantizar que se cumpla lo que él decidió, en este caso, que se lleve ante él a la persona detenida. Por lo que en ese sentido entiendo que esta primera decisión en materia de habeas corpus respecto de la presentación de la persona detenida ante el juez como paso previo al conocimiento de la acción de habeas corpus realmente cuenta con mecanismos eficaces que pueden garantizar que el juez pueda cumplirlo con lo que él ordenó. Y un dato importante es que también en materia de habeas corpus la legislación dejó claro que el garante de que se cumpla lo decidido en esta parte del procedimiento es el juez que dictó la decisión. Entonces paso a analizar la segunda decisión que se puede emitir en materia de habeas corpus y es la decisión que resuelve el fondo de la acción. Y en este caso, sobre todo la norma desarrolla elementos también para procurar que se garantice la decisión cuando el juez acoge la acción de habeas corpus y ordena la puesta en libertad de la persona detenida o ordena que se paralicen las acciones que ponían en peligro la libertad de la persona en caso de que se haya presentado un habeas corpus preventivo. En ese sentido, estas herramientas las encontramos a partir del artículo 387 del Código Procesal Penal. Lo primero es que dice que ningún funcionario puede negarse a ejecutar la libertad ordenada por un juez en materia de habeas corpus, estableciendo que no puede alegar ningún pretexto. Y creo que acá, digamos, el mandato es bastante claro y va de la mano con el tipo de decisión que está dictando un juez, sobre todo de que estamos hablando de un juez que está haciendo la veces de juez constitucional cuando está conociendo un habeas corpus. Pero además, el propio 387 prevé mecanismos de sanciones en caso de incumplimiento, en este caso de la decisión del juez. Y lo que me llama la atención es que esos mecanismos de sanciones, digamos, se proyectan en tres dimensiones. Primero, sanciona el incumplimiento, es decir, no se le da la libertad a la persona, procede a imponer la sanción. Pero además sanciona cuando se retarda el cumplimiento. Y esto me parece genial. Es decir, es que si la autoridad demora en ejecutar la decisión, igual está incumpliendo con lo ordenado por el juez. Pero también, la norma también prevé la sanción en caso de cumplimiento de manera negligente. Y reitero que en esta parte la norma creo que crea mecanismos o digamos presupuestos que pueden garantizar que se cumpla la decisión y sobre todo que procura que el juez pueda vigilar digamos la protección adecuada del derecho a la libertad.
Dentro de las sanciones que se pueden dar en cualquiera de estos tres supuestos, tenemos en primer lugar la posibilidad de que la persona pueda ser considerada reo de encierro ilegal. Esta sanción es ambigua porque realmente no se explica en la norma qué significa esto o cómo el juez va a aplicar esto a la persona que está incumpliendo con la decisión. Pudiéramos decir que lo que está diciendo es que la persona, al no cumplir con la decisión o al ejecutarla de manera negligente, está cometiendo un delito que sería el delito de encierro ilegal. Pero además, creo que también prevé otra sanción más drástica todavía, y es que dice que procede la destitución de la persona que se niega a cumplir el habeas corpus. Y por último, también procede la persecución penal y consecuentemente la persecución, digamos, por materia civil. Con relación a la destitución, evidentemente de que no sería una facultad del juez por un tema de separación de funciones. Por ejemplo, si es un militar o es un fiscal, él no tendría la potestad de decretar la destitución. De ahí que fácilmente podemos inferir que lo que el juez hace es levantar un acta estableciendo el incumplimiento por parte del funcionario, y eso puede dar lugar a un juicio disciplinario que pudiera dar al traste con la destitución del servidor. En cuanto a la persecución penal, no me parece tampoco un mecanismo eficaz porque no dependerá del juez, digamos, si se inicia o no la persecución penal en contra de la persona. De ahí que estos dos mecanismos, digamos, no serían tan eficaces porque no dependerá del juez, digamos, la aplicación de los mismos, y por vía de consecuencia pudiera hasta cierto punto, digamos, relajarse un poquito la ejecución de la decisión. Pero igual el juez en esta parte puede hacer uso de las herramientas del artículo 141, que es hacer uso del auxilio de la fuerza pública, o en su defecto tomar todas las medidas necesarias para garantizar que se ejecute. Otras sanciones que se dan también en materia de habeas corpus las encontramos en el artículo 388, y es que la legislación eleva a rango de delito el incumplimiento, en este caso en materia de habeas corpus, denominando el famoso delito de secuestro, ¿verdad? O más bien secuestro o encierro ilegal, en este caso cuando la persona esconda a la persona en cuyo favor se presentó una acción de habeas corpus, o cuando también, digamos, lo mueva de un lugar a otro. De ahí que son mecanismos interesantes, pero su cumplimiento, digamos, tampoco dependerá del juez que dictó la decisión. Pero realmente creo que el tema de la ejecución de lo decidido queda salvado, sobre todo porque veo que hay herramientas eficaces y sobre todo las herramientas del artículo 141, que sobre todo la última, el tema de tomar todas las medidas necesarias, creo que permitirá que el juez pueda, digamos, aplicarla. Pero igual tenemos una laguna en la norma, porque la pregunta es, ¿cómo apoderamos al juez luego de que emite la acción de habeas corpus? Quizá no establece el procedimiento de cómo aplicar esos mecanismos sancionatorios, pero la norma sí establece que es competencia del juez que dictó la decisión. De ahí que la ausencia de procedimiento no sería un obstáculo para que el juez conozca de la solicitud que haga en este caso la parte accionante, de que se apliquen esos mecanismos coercitivos en caso de incumplimiento de una acción de habeas corpus. Y esto obedece a una razón sencilla. Los jueces no pueden negarse a fallar una solicitud alegando oscuridad o ambigüedad de la norma, y sobre todo cuando la norma ha establecido un mecanismo sancionatorio y que en base a la construcción que hemos realizado sería competencia exclusiva de él. En el caso de la acción de amparo, la situación no es tan, digamos, es más complicada que en materia de habeas corpus, porque en materia de amparo no hay una regulación expresa respecto de la decisión dictada por el juez de amparo. Pero lo primero que tenemos que establecer es que en materia de amparo, sabemos que la acción de amparo es otro de los procesos constitucionales pertenecientes a la jurisdicción constitucional de la libertad, que tiene como objetivo principal procurar la protección de los derechos fundamentales diferente a la libertad o diferente a lo que son los derechos que protege el habeas data, que son los derechos relativos a lo que es la autodeterminación en materia de datos, ¿no? También sabemos de que este proceso o procedimiento está regulado por la ley 137-11, digamos, y es facultad exclusiva de los jueces de primera instancia, que hay diferentes modalidades: amparo de cumplimiento, amparo ordinario,
el habeas data, el amparo electoral y el amparo colectivo. Lo relativo a lo que es la ejecución de sentencia, reitero, a diferencia de lo que pasa con la acción de habeas corpus, no hay un capítulo aparte tendente a regular este tipo de decisiones. Ahora bien, en materia de amparo, el juez puede emitir tres tipos de sentencias. En primer lugar, puede emitir los que son decisiones relativas a medidas de instrucción, que son aquellas decisiones que pueden dictar un juez en materia de amparo durante el conocimiento del proceso o durante la instrucción del proceso de amparo, tendente a recabar medios probatorios, a ordenar a instituciones públicas o privadas la remisión de algún medio probatorio que sea relevante para decidir lo que es la acción de amparo. Eh, la norma, sin embargo, no establece mecanismos específicos para procurar las ejecuciones de esta decisión. También otro tipo de sentencia que puede emitir el juez en materia de amparo son las famosas medidas precautorias, reguladas por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece o están diseñadas para aquellos supuestos en los cuales pueda la violación del derecho alegado en un caso de un amparo preventivo pueda materializarse durante el desarrollo del proceso o en aquellos supuestos en los cuales sea necesario cuando exista la posibilidad o la necesidad de que el juez de manera urgente realice una protección anticipada de los derechos fundamentales alegadamente conculcados. Este tipo de decisiones se dan de manera anticipada y más bien implican una protección anticipada del derecho, de ahí que se dan o se pueden emitir al inicio del procedimiento de acción de amparo. Pero respecto de estas decisiones, tampoco hay mecanismos específicos para procurar su ejecución. Y la última decisión que puede dar el juez en materia de amparo es la decisión que resuelve el fondo del asunto. Y es la famosa sentencia de amparo que está regulada por el artículo 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sobre esto, la única regulación es que el artículo 90 dice que esta decisión se puede ejecutar sobre la base de la minuta, es decir, que se puede ejecutar con el dispositivo. Y entiendo que es un mecanismo, digamos, que permite una ejecución rápida de la sentencia, no hay que esperar que se motive de manera íntegra, y de ahí que rápidamente podemos ejecutarla. Ahora bien, la norma genera una gran laguna, no dice, ¿verdad?, qué puede hacer el juez para garantizar que se ejecute lo que él decidió. Y esto es un grave problema, sobre todo en materia de amparo. De ahí que tenemos mecanismos, principal mecanismo es la famosa figura de las 30, que permite, digamos, sancionar económicamente a la parte accionada en caso de que incumpla con lo estipulado por el juez en materia de amparo. Pero sabemos que quizá la figura de las 30 es una figura que ha sido relajada y esto quizá ha permitido que no sea un mecanismo eficaz tendente a procurar que se ejecute lo que el juez decidió. Pero además no existe una vía jurisdiccional que permita volver ante el juez de amparo a los fines de que éste pueda fiscalizar el cumplimiento de la ejecución que él dictó, sobre todo cuando esta decisión es dictada en contra de la administración pública, que sabemos que, digamos, usualmente suelen no cumplir lo ordenado por el juez. Y para muestra podemos citar el ejemplo claro, más conocido, que es lo que pasa con la DGCET, en este caso la Dirección General de Tránsito Terrestre, ¿no? O la AMET, como se llamaba antes, contra la cual se han dictado varias decisiones respecto digamos, la prohibición de, en este caso, retener el vehículo de una persona como consecuencia de una infracción de tránsito, o decisiones dictadas en contra de la Policía Nacional respecto a la prohibición de destituir a una persona, a un miembro por falta disciplinaria, sin garantizarle lo que es el derecho a un juicio, a un debido proceso, es decir, a un proceso disciplinario. Y lo último es el reconocimiento que hace el propio Tribunal Constitucional cuando establece la gran dificultad que tiene, ¿no?, de respecto al cumplimiento de sentencias dictadas por ellos, ya que un gran número son incumplidas. Bueno, hasta aquí, digamos, una panorámica de lo que es la garantía de la ejecución de lo decidido, cómo se regula en el caso
Cristian, a ver si te escucho. Sí, sí, te decía que Sí. doy paso. Ok. Perdón, que parece que hubo una interrupción de la comunicación en cierto momento. Habiendo el doctor Cristian abordado el aspecto constitucional, depende de mí entonces hablar en este caso de la materia penal, la cual va a generar interesantes cuestionantes en todos nosotros, para intentar a cierto punto asemejarse a esa estructura de cumplimiento de lo decidido que en materias constitucionales, ya sea a través de las decisiones de cortes superiores como el Tribunal Constitucional, hasta cierta manera y punto, se ha venido a desarrollar. Es necesario iniciar mi intervención estableciendo que la única manera de abordar de manera coherente este tema es hacerlo desde dos grandes grupos que el ordenamiento dominicano ha dividido en cuanto a las decisiones que pueden emitir los tribunales de administración de justicia como consecuencia de los procesos sometidos a su consideración. La primera, en este caso, serían las sentencias condenatorias, que como lo saben la gran mayoría de los que nos están viendo, son la consecuencia del conocimiento de un juicio de fondo en el cual el tribunal o dicta y fija la participación del ciudadano y como consecuencia de esto, la responsabilidad que tendrá que a través de una sentencia condenatoria sufrir mediante una sanción pecuniaria o una sanción privativa de libertad. Y un segundo grupo, que serán las sentencias favorables, que mencionaré más adelante, que son aquellas, obviamente, el conjunto de decisiones que desvinculan al imputado de manera directa al proceso o que lo colocan en un estado de libertad, vamos a decir hasta cierto punto, manteniéndolo atado al proceso mientras este dure y mientras se desarrollen las siguientes fases procesales. En ese sentido, es necesario iniciar, al momento de establecer las sentencias condenatorias dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es que, a diferencia de lo que pasa con algunos procedimientos constitucionales, como es el caso de la acción del paro, el legislador dominicano tomó mucha cautela al momento de crear y estructurar un sistema de ejecución de lo decidido en cuanto a las sentencias condenatorias. Y es que al momento de establecer el proceso de judicialización de las penas, se crea una dependencia, un órgano con facultad de ejecutar de manera directa lo decidido por los tribunales sobre las sentencias que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sentencias definitivas, que como todos sabemos es el juez de la ejecución de la pena. El Código Procesal Penal, de manera combinada, ha establecido tanto en su artículo 74 como en las demás normativas que imperan en lo que tiene que ver con el proceso de ejecución de la pena, se ha encargado de establecer que el juez de la ejecución de la pena primero es aquel que tiene competencia para controlar la ejecución de las sentencias condenatorias que hayan adquirido, como dije, la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, así como dirimir cualquier tipo de conflicto o cuestión que pueda surgir durante el cumplimiento de la ejecución de las decisiones, en este caso, de lo decidido y fijado por el Tribunal de Primer Grado. Como consecuencia de esta asimilación que ha hecho el Estado de tutela judicial efectiva sobre los derechos fundamentales de las personas condenadas y obviamente de la necesidad de que haya un control de la autoridad judicial exposed a la emisión de las sentencias condenatorias, es necesario establecer que como primera idea general, el legislador se encargó de colocar la existencia de una regulación de una ejecución como fase procesal, inmediatamente termina lo que es la determinación de la responsabilidad del imputado como consecuencia del conocimiento del proceso. Y ahí se crea como un puente de conexión entre el tribunal que emitió la decisión, en este caso, depende si es un tribunal de primer grado, una corte de apelación o la segunda sala de la corte penal, que es la que se encarga de dirimir y de fallar los recursos de casación, que como última instancia, el proceso ordinario, podría acceder en cierto momento un ciudadano en búsqueda de procura, de rectificación o modificación de la decisión que fue fijada por el tribunal de primer grado. Sobre ese aspecto, es importante establecer que a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con la acción constitucional de amparo, aquí sí se diseñó la posibilidad de que se entendiera que el tribunal que emitió la decisión de manera definitiva delega la competencia sobre ese segundo órgano, en este caso el juez de ejecución de la pena, para que se encargue de ejecutar lo decidido durante el tiempo fijado por el tribunal que haya determinado la responsabilidad del imputado.
lo que no pasa en el procedimiento constitucional, específicamente con el amparo, como establecía el doctor Cristian Cabrera. Es esto porque, como algunos doctrinarios, en este caso podemos citar a Alberto Binder, él ha establecido que ese proceso de judicialización de la ejecución de las sentencias penales no consiste necesariamente únicamente en generar mecanismos de protección para el control de la pena, sino que tiene que permitirse al condenado que pueda defenderse ya no de la imputación, sino de la ejecución descarriada de la pena, como consecuencia de la fijación de los hechos y la responsabilidad que el tribunal tuvo a bien determinar. En ese sentido, en nuestro ordenamiento jurídico, el juez de la ejecución de la pena es el encargado de manera legítima de aplicar de manera independiente lo establecido y fijado por la sentencia conforme a los cánones establecidos por la ley. Y eso obliga a que tenga ciertas exigencias procesales y una relevancia, incluso constitucional, conforme a lo establecido por Cristian al momento del abordaje del ámbito constitucional como consecuencia de la garantía de lo decidido. En cuanto a las sentencias condenatorias, en cuanto a su ejecución, el Tribunal Constitucional de Perú, que para mí es uno de los tribunales constitucionales que más han podido abordar estos aspectos procesales que tienen tamices constitucionales, ha decidido en la sentencia 4080 del 2004 que esas garantías se dividen en dos grandes grupos sumamente importantes. La primera garantía, el derecho a la ejecución de las sentencias, con manifiesto como consecuencia de del derecho que se genera sobre lo decidido, como consecuencia de una garantía de tutela judicial efectiva, en la cual precisa que la única manera de garantizar una independencia judicial es si el Poder Judicial, al momento de ejecutar lo decidido, lo realiza de manera satisfactoria y que eso genera un efecto rebote sobre el ciudadano, permitiendo que él tenga la previsibilidad de entender que en el caso de que sea emitida una sentencia condenatoria que afecte su derecho a la integridad y a la libertad como consecuencia de su restricción o privación de libertad, el Poder Judicial tendrá bien en el momento en que se cumplan las sentencias o en el que haya que pagar algún tipo de incidente propuesto por en este caso por el penado, el Poder Judicial de manera efectiva va a respetar lo decidido y como consecuencia de eso va a ejecutar lo determinado. Y lo segundo que mencionaba Cristian, que es sobre el plazo razonable de ejecución de las sentencias. Esto es un aspecto muy interesante porque desde mi perspectiva, el legislador dominicano debió haber colocado algún tipo de cláusula, no necesaria Petra, en la cual esa facultad discrecional que tenían los jueces de ejecutar las decisiones quedaran fijadas a plazos que pudieran resolver razonables. ¿Por qué? Porque la aplicación de plazos razonables podría ser un supuesto de interpretación por parte de los jueces. Y eso se podría generar cuestiones muy peligrosas de dejar en manos del mismo tribunal que tiene que ejecutar la posibilidad de que determine qué puede ser un plazo razonable o no. Pero como sabemos, la razonabilidad indica a supuestos de necesidad de aplicación normativamente de esa obligación de ejecución dentro de los parámetros que sean los más necesarios, efectivos y factibles para poder garantizar la satisfacción de ese derecho. Una de las cuestiones que durante la ejecución de lo decidido en materia de la sentencia condenatoria se puede ver es cuando existen dilaciones indebidas. Dilaciones indebidas que a veces pueden escapar del ámbito de acción del Poder Judicial. Un ejemplo lo podemos ver al momento de ejecutar sentencias, en este caso definitivas, como podrían ser los penales abreviados, acuerdos plenos o parciales, que al término del cumplimiento de la sentencia, el juez de la ejecución de la pena se encuentra obligado a computar el plazo y como consecuencia de eso y verificar el cumplimiento de las medidas fijadas por el tribunal de primer grado, ordenar o emitir un auto de cumplimiento y la inmediata puesta en libertad. Sin embargo, otros órganos del sistema de administración de justicia, como es el Ministerio Público, tienen que intervenir en esa fase previa de dictamen del tribunal de ese auto de ejecución de la libertad, aportando documentaciones como podrían ser certificaciones de no apelaciones o de existencia o de preexistencia de procesos judiciales anteriores que evitarían que el ciudadano pudiera ser beneficiado con la ejecución de su libertad. Como lo ha establecido en ese mismo tenor el Tribunal Constitucional de Perú, ha dicho que las dilaciones indebidas restan innecesariamente el cumplimiento del pleno ejercicio que el Poder Judicial tiene de su facultad de aplicar lo que es la ejecución de las sentencias firmes, y en ese sentido, la indelegable obligación renunciada de estos tribunales
traería como consecuencia una afectación directa a lo que sería la tutela judicial efectiva que la Constitución reconoce y que ha establecido de manera particular en la Constitución en el artículo 40, numeral 7. Habiendo establecido las sentencias condenatorias y quedado claro que nuestro ordenamiento jurídico, con, podríamos decir, ciertos escollos, existe un proceso de procesos y procedimientos y mecanismos de ejecución de las decisiones judiciales diseñados tanto por el artículo 28 como un principio general, el de las ejecuciones de las decisiones, como del artículo 74, sería necesario entonces pasar a analizar si mutatis mutandi, ese mismo proceso de ejecución de las decisiones, ejecución de lo decidido, sirve y se fundamenta para las sentencias absolutorias o para las decisiones favorables. Porque aquí sí pudiéramos encontrar un cierto problema de aplicación normativo, y es que en el ordenamiento jurídico, el Código Procesal Penal, Ley 7602, modificada por la Ley 1015, no existen, y podemos decirlo a grosso modo, para la gran cantidad de las decisiones favorables, mecanismos de ejecución de los decididos, generando que como consecuencia que el Estado, en ciertos momentos, el Poder Judicial, pueda afectar el acceso a la justicia de los ciudadanos por no existir una vía expedita que pueda garantizar la ejecución de las decisiones que traigan como consecuencia la desvinculación del imputado del conocimiento del proceso penal, como pueden ser una sentencia absolutoria conforme a las disposiciones del artículo 337, o un auto de no lugar conforme al 304 del Código Procesal Penal, o de aquellas que varían o modifican la modalidad del cumplimiento de la decisión en el caso de la libertad del imputado, como puede ser la revisión de la medida cautelar o la apelación de la medida cautelar que traiga como consecuencia la variación de la privación de libertad del imputado, y con esta el estadio de poder presentarse a las demás fases del proceso, manteniendo el estado de libertad. En cuanto a esto, hay que comenzar estableciendo una precisión muy interesante, y es que el legislador dominicano solamente puso atención al momento de ejecutar lo decidido en las sentencias absolutorias, cuando en la parte capital del artículo 337 del Código Procesal Penal establece que al ser determinada la inexistencia de responsabilidad del imputado, la ausencia de prueba plena que pueda determinar su autoría, participación y su responsabilidad, o se puede determinar que existe una causa de justificación o que lo exime de la pena, el tribunal tendrá la obligación de emitir la decisión que corresponde y como consecuencia de eso ordenar el cese inmediato de la medida cautelar que reposa en contra del imputado y ordenar su inmediata puesta en libertad, desde el salón de audiencia. Garantía esta que permitiría al tribunal que emitió la decisión ejecutar todos los mecanismos necesarios para poder hacer valer lo decidido y traer como consecuencia la emisión de la orden de libertad desde el imputado desde la sala de audiencia. Hay que resaltar que eso en nuestro ordenamiento jurídico es una utopía por dos razones fundamentales. Primera razón, porque el legislador descansó sobre la base del Ministerio Público la posibilidad de que el Ministerio Público tuviera que depurar previamente al imputado o al ciudadano que ha sido descargado sobre la preexistencia o no de procesos pendientes como obstrucción de la posibilidad de ejecutar su libertad, primera cuestión. Y la segunda, la existencia de trámites burocráticos como la necesidad de retornar al imputado hacia el recinto penitenciario al cual en algún momento, aunque la norma no lo contempla, es un asunto que en cuanto a la realidad jurídica opera, se ha trasladado nuevamente y desde el penal se ha ejecutado esa orden de libertad del ciudadano. Eso trae grandes problemas desde el punto de vista de no solamente de acceso a la justicia, sino de seguridad jurídica y de protección a la integridad física de ese ciudadano que ha sido beneficiado con una sentencia favorable. Una sentencia favorable que es en contra del Estado, y como es en contra del Estado, este mismo Estado debió haber establecido mecanismos mucho más efectivos para poder garantizar que el imputado pudiera obtener su libertad desde ese mismo momento, por lo que puede significar el retorno de ese ciudadano a un recinto penitenciario en el cual tenga que enfrentar la posibilidad de que la inseguridad que se vive en esos centros de privación de libertad puedan afectar su integridad o su vida durante el tiempo que tome la ejecución del plazo de los recursos en materia de sentencias absolutorias y de ejecución de las decisiones. Sin embargo, en cuanto a lo que tienen que ver con las demás decisiones que pueden favorecer al imputado y que como consecuencia de esto pueden autorizar el cumplimiento de las fases siguientes del proceso de libertad,
no opera igual que con las sentencias absolutorias. Y es aquí donde el legislador adjetivo comete un hierro, debido a que no fijó de manera específica cuál sería el mecanismo para ejecución de lo decidido por parte del tribunal que emite la decisión. En este caso, si un ciudadano es favorecido con la acogida de un recurso